Quiero comenzar en esta mañana leyendo, en esta tarde, lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Voy a estar leyendo la Reina Valera. No tengo problema si usted tiene alguna otra versión, está bien, pero para efectos de lo que yo quiero enseñarle en este día, voy a usar la versión Reina Valera, y me gustaría que pudiera, más allá de lo que simplemente podemos leer con nuestra vista, conectar nuestro corazón con la escritura. Fíjese cómo el apóstol Pablo empieza aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Incluso en algunas otras cartas Pablo da el testimonio de cómo cuando él tenía la oportunidad de presentarse y compartir de manera directa, presencial, en tener comunión pues cercana con los hermanos de diferentes congregaciones, algunos decían: oye, verdaderamente este es Pablo el que escribe las cartas, porque cuando él escribe las cartas lo hace con una autoridad, con un entendimiento tremendo. Él habla de una forma tremenda, las palabras que usa, la forma en la que desarrolla cada una de las enseñanzas que nos da a través de las cartas, no tiene comparación con el momento en que Pablo está frente a nosotros, porque cuando está delante de nosotros parece que alguien es que no tiene esa autoridad, parece que es débil, no tiene el mismo tono, las mismas características que cuando nos escribe las cartas. Pablo da el testimonio de esto diciendo: algunos de ustedes cuando he ido dicen que mi testimonio es débil por la presencia física, pero en realidad cuando él hablaba en estos tiempos que tenía la oportunidad, lo que él confirma en esto que estamos leyendo en Corintios, que más allá del conocimiento y de la sabiduría que él podía tener, él quería presentarse con un testimonio de Dios. Y vamos a ver en qué estaba basado este testimonio. Dice, pues, versículo número 2: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y a Jesucristo qué? Crucificado. A Jesucristo crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, esta es una promesa de Dios para nosotros: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, ¿qué cosa? Lo profundo de Dios. Y yo sé que a lo largo de este año la palabra que Dios ha dado a esta congregación es este entendimiento de poder ir más profundo a lo que Dios nos ha mostrado. Mire, cuando el apóstol Pablo da este testimonio, no podemos menospreciarlo, porque él dice: yo no vine a ustedes y traté de convencerlos, de persuadirlos con palabras de humana sabiduría. Si bien es cierto que toda la formación del apóstol Pablo tenía un contexto, tenía un respaldo, una autoridad tremenda por la formación académica, escritural que él había tenido. Mire, todos los niños hebreos, desde el momento que nacían, porque el pensamiento de nosotros como padres, desde que nuestros hijos los tenemos en nuestros brazos, es darles el equipamiento o la provisión de los recursos para que ellos puedan ser personas capacitadas o preparadas para enfrentar este mundo, de tal manera que aún todo el sistema social en el que nos movemos, la idea es que podamos entregar a estos niños a una instrucción meramente académica, social, filosófica, con una cierta política que está en función del contexto, en el lugar en el que nacimos, en el que vivimos, para que esa formación pueda preparar supuestamente hombres y mujeres que puedan enfrentar al mundo. Y entonces, aún nuestro sistema educativo, si usted se da cuenta,
a los 3 años de edad, ellos tienen que iniciar su preparación académica en el área de preescolar o del kinder. Y de ahí en adelante no hay un momento en que esto se detenga hasta que somos formados de manera profesional. Y empezamos a instruirlos desde pequeños con todo lo que tiene que ver con el conocimiento del medio, las letras, las matemáticas, las ciencias, en el respectivo nivel en el que se encuentren, para supuestamente prepararlos y enfrentar al mundo. Pero en el contexto de las familias hebreas, de aquellos nacidos en el pueblo de Israel, la instrucción académica o científica o literaria o todo lo que tenía que ver con las cosas de este mundo no era lo primordial. Cuando un niño nacía en una comunidad hebrea en el pueblo de Israel, estos niños eran instruidos desde su nacimiento hasta los 12 años únicamente con la palabra de Dios, con la escritura. De tal manera, desde que nacían, a ellos tenían que enseñarles a meditar la palabra, a memorizarla, empezando por el Pentateuco, que eran los libros de la ley que Moisés escribió y que Dios le dio a él para poder presentarlos delante del pueblo. Y cuando empezaban a hablar estos niños, ellos eran instruidos en la memorización de la escritura, de tal manera que desde que nacían, al momento de cumplir los 12 años de edad, ellos tenían que ser presentados ante las autoridades sacerdotales, ante los maestros de la ley, para recitar de memoria la escritura. Y no solamente recitarla de memoria, sino darle sentido a lo que ellos estaban declarando con su boca, porque ustedes recuerdan que en el hebreo, el alfabeto hebreo no tiene meramente vocales, solamente está compuesto por consonantes, y cada una de estas consonantes tiene un sonido, tiene una fonética que cuando se habla o se expresa es como se le da sentido a lo que se dice. Entonces no solamente se trataba de memorizar lo que estaba escrito, sino de darle sentido, y es algo que Dios nos ha llamado a todos nosotros. No solamente memorizar la escritura, la podemos aprender de memoria, pero otra cosa además de memorizar es que tenemos que darle el sentido, la aplicación. Tenemos que saber que esa palabra se ha encarnado en nosotros de tal manera que estamos capacitados para vivirla. Entonces, cuando este niño desde pequeño llegaba a los 12 años de edad, que los 12 años para los niños, los 13 años para las mujeres, era considerado el momento de su vida en que ellos recibían el reconocimiento como mayores de edad, como adultos aceptados completamente por la comunidad judía a los 12 años. Hoy en día en nuestro país, ¿en qué momento somos mayores de edad? Hasta los 18 años, ¿verdad? Que puede sacar el INE. Y todavía tenemos algunas reservas porque vemos a algunos que tienen 18 años que sacan su INE y que dices, no puede ser, no puedo confiar en él como un adulto responsable. A los 12 años, todos los niños hebreos y a los 13 las niñas se presentaban delante de los maestros de la ley y tenían que recitar para poder continuar con su preparación académica, con su formación social, con tener una labor para que impactara a su comunidad. A los 12 años ellos tenían que empezar a recitar el Pentateuco, empezando por Génesis. De tal manera que el niño se presentaba delante de los maestros y los maestros le decían, adelante. Y el niño empezaba, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que sea la luz, y la luz fue hecha, y fue la tarde y la mañana de ese primer día. Y empezaban a recitar la escritura, todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, la última parte. No lo voy a recitar completo porque me llevaría toda la tarde y no quiero tomarme tiempo para eso. Pero empezaban a recitarlo, y cuando el maestro iba escuchando al chico, mientras lo escuchaba en esa preparación, lo mismo que hizo Jesús a los 12 años que fue presentado en el templo con los maestros de la ley, no estaba haciendo algo extraordinario, estaba haciendo lo mismo que hacían todos los niños de la ley. Y empezaban a recitar la escritura, y si el maestro de la ley consideraba que el niño tenía capacidades, aptitudes, que había un entendimiento, que podía declarar la palabra, entonces le decía, muy bien, tú tienes la capacidad para poder seguir adelante con una formación académica. Y entonces podían estudiar leyes, abogacía, medicina, artes, ser maestros de la palabra. Se podían
enfocar en ese estudio. Pero si el niño no declaraba bien la palabra, no la aprendía bien, tenía dificultades, el maestro lo detenía y le decía: a ver, ya detente, ¿a qué se dedica tu padre? No, pues mi padre es pescador, mi padre es carpintero, el mío es constructor, el mío es ganadero, el mío se dedica al campo. Mira, no vas a hacerla en una preparación académica. Dedícate al negocio de tus padres, dedícate al oficio de tus papás. Y esos niños ya no podían seguir creciendo. En el caso del apóstol Pablo, que él había nacido en una ciudad que se llamaba Tarso, porque nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, pero él había nacido en una comunidad que estaba conquistada por el imperio de aquel momento, que se llamaba Tarso, y es conocido como Saulo de Tarso, aunque su familia venía de una de las tribus más pequeñas, la tribu que se llama la tribu de Benjamín. Él era benjamita por tribu. Y cuando él tuvo esta formación, y yo veo el plan de Dios en la vida de Pablo, Pablo puede hablar con esta autoridad, porque cuando él nace de la tribu de Benjamín y sus padres lo reciben y le asignan un nombre, le dan el nombre de aquel que para la tribu de Benjamín era un referente, porque Dios lo había escogido para ser el primer rey de Israel. ¿Usted se acuerda quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba ese rey? Saúl. Y a pesar de que Dios lo desechó, y el pecado que cometió y la forma tan triste en la que terminó, podemos aprender muchas cosas de Saúl, como cuáles. Una de ellas: no importa cómo comenzamos con el Señor, Dios puede tomar nuestras vidas, sacarnos de donde estamos y darnos la oportunidad de tener un futuro venturoso con su bendición, llenos del Espíritu. Pero para Dios no es tan importante cómo empezamos, para Dios es más importante cómo terminamos, porque Saúl fue elegido por Dios, pero no pudo concluir en su caminar con los propósitos que Dios tenía para él. Y a pesar de todo eso, cuando este bebé es nacido en esta familia de la tribu de Benjamín, sus padres dicen: le vamos a poner de nombre a este niño aquel que es un referente para nuestra tribu. ¿Quién más importante en la tribu más pequeña de Israel, que es la tribu de Benjamín, que aquel hombre que Dios escogió para ser el primer rey de Israel, el rey Saúl? Por lo tanto, nuestro hijo le vamos a poner ese nombre, se va a llamar Saulo, en honor a este primer rey. Y lo empiezan a formar y lo instruyen. Pablo da su testimonio: yo fui criado a los pies de uno de los maestros más grandes de mi tiempo, que es el maestro Gamaliel. Él me enseñó, él me instruyó, él me capacitó, y ahora puedo ser como un maestro de la ley. Yo tengo el testimonio de que soy un erudito en la palabra. Pero él está diciendo aquí en lo que leímos en el capítulo 2 de Primera de Corintios: cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ni con palabras de sabiduría humana para tratar de persuadirlos y de convencerlos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros como cristianos? Que el testimonio de Dios que queremos dar a otros es: acércate a Dios, Dios te va a bendecir, Él va a solucionar todos tus problemas. Y tratamos de convencerlos basados en un testimonio de las cosas que Dios puede hacer o no, para poder cautivar su pensamiento y decirle: mira, ven a Cristo, como si les rogáramos. Pero Pablo dice: yo no me presenté ante ustedes con un argumento humano tratando de convencerlos. Yo me presenté a ustedes con un testimonio de Dios, con el de ver a Cristo. ¿Y cómo dice? ¿A Cristo qué? Y Pablo dice en otra de sus cartas: todo eso que yo aprendí, toda la formación que yo tuve, la tengo, ¿por qué? Por basura, dice Pablo. Y en realidad la palabra basura es una palabra muy decente que la versión Reina Valera usa para explicarnos esto, porque en realidad la palabra que usa Pablo en el original es la palabra escatos, que tiene que ver con materia fecal. Todos saben lo que eso quiere decir. Pablo está diciendo: todo esto lo tengo por, bueno, no lo voy a decir en palabras en español mexicano, porque se oiría muy feo, pero dice: todo eso lo tengo por basura, como cuando jalas la palanca del baño y todo se tiene que ir. Bueno, la misma idea. Todo esto no me importa. Cuando yo me presenté delante de ustedes, yo no traté de convencerlos con palabras de sabiduría humana, sino que el testimonio que estoy presentando de Dios es el de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué? Jesucristo crucificado. Y voy a explicar por qué Jesucristo crucificado. Si ustedes ven lo que estuvimos estudiando el viernes, yo estaba hablando de cómo hay un propósito de Dios que es generacional. Por eso Dios es conocido como el Dios de Abraham, pero no solamente el Dios de Abraham, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento, hay una idea en el corazón de Dios de que todas las generaciones puedan ser alcanzadas y bendecidas por Él.
Y este mismo sentido es algo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahorita, que está en el capítulo 10 de Génesis. Si ustedes recuerdan lo que vimos el viernes, hablábamos cómo Noé preservó a su familia del diluvio. Sale Noé del arca con su familia, tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y podemos ver inclusive cuál es el origen de nosotros como nación, como cultura, de cuál de los 3 hijos de Noé venimos. Porque si podemos, bueno, no les quiero dar una clase de historia ahorita, pero si lo pudiéramos ver muy rápido, de Sem vienen todos los pueblos que son semíticos, los pueblos antiguos, todos los que tienen, todos los que están relacionados con los antiguos países o las antiguas culturas nómadas que vivían en los desiertos. De ahí viene el pueblo de Israel, vienen también los árabes, vienen algunas comunidades beduinas que están ahí en el desierto. Bueno, luego de los hijos de Jafet vienen todos los que son los pueblos antiguos que ocuparon Europa. Y de los hijos de Cam vienen todos los que poblaron África, empezando por el norte. Vienen incluso mencionados ahí 4 de los hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y cada uno de ellos está relacionado con alguno de estos culturas, no países como actualmente los conocemos, sino culturas. Por ejemplo, Mizraim es Egipto, Cus es Etiopía, Fut es Libia y Canaán es toda la tierra de Palestina ocupada por los pueblos que descienden de los árabes, y bueno, y otra. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde vendríamos nosotros como cultura? Sería muy interesante ver cómo los mexicanos tenemos un antecedente de una mezcla, porque no tenemos solamente una línea, venimos de una mezcla entre los hijos de Cam y los hijos de Jafet, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Pero si vamos al capítulo 10, donde viene toda esta explicación, yo quiero centrarme en Génesis capítulo 10, en lo que nos enseña el versículo número, vamos a empezar en el versículo número 21, que habla de los hijos de Sem, que es donde quiero enfocarme. Dice, también, Génesis 10, 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de ¿quién? Padre de todos los hijos de ¿quién? No pierda de vista ese nombre, todos los hijos de Eber. Y luego dice, todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, que desciende de Sem, son Uz, Ul, Geter y más. Por ejemplo, tenemos un personaje descendiente de Sem por la línea de Ur, que se llama Job. Si usted lee Job capítulo 1 versículo 1, te dice que Job es descendiente, que él vive en la ciudad de Ur. Él es descendiente de Ur, que está mencionado, de Uz, que está mencionado aquí en el versículo número, ¿qué es? 23. Y Job, incluso el libro de Job, que también es muy probable que haya sido escrito por Moisés, es un libro que en la antigüedad incluso es más antiguo cronológicamente hablando que Génesis. Es decir, Moisés, antes de haber escrito Génesis, es muy probable que primero haya escrito el libro de Job. En la línea del tiempo, si tuviéramos una Biblia cronológica, no cronológica en los hechos que describe, sino cronológica en el tiempo en que se escribieron cada libro, primero tendríamos el libro de Job y luego tendríamos el libro de Génesis. Ahora, si tuviéramos una Biblia cronológica que estuviera armada como una línea del tiempo por los hechos que narra, tendríamos una Biblia completamente distinta a la que tenemos actualmente. Podría comenzar nuestra Biblia probablemente en lo que Pedro dice cuando explica que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, y luego tener a Juan 1:1 que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y luego muchos versículos después podríamos tener Génesis 1:1, pero eso si fuera cronológica de acuerdo a los hechos que narra. Nada más estamos hablando ahorita de la cronología de acuerdo al tiempo de escritura. Primero fue Job y luego fue Génesis. Job es descendiente de Uz. Job es descendiente de la línea de Sem. Por ejemplo, ahí tenemos un caso, pero vamos a continuar. Dice el 23, dice, Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró ¿a quién? A Eber. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Hasta ahí me voy a quedar ahorita. Dice que Eber tuvo 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg y el nombre del otro fue Joctán.
En algunas de sus Biblias viene un asterisco o viene una marca para hacer una referencia al nombre de Peleg y darnos su significado. Algunas de sus Biblias tiene esta puntualización. Si usted ve el paréntesis o la nota al pie de página con el nombre de Peleg, ¿qué significa Peleg? ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué significa qué? División, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Le voy a explicar por qué. Lo primero que quiero que veamos es al padre, que se llama Eber. El pueblo hebreo se llama pueblo hebreo porque en su gentilicio ellos reconocen a Eber como su padre. Nosotros pensamos en el pueblo de Israel como nación e inmediatamente nos remontamos a la figura principal, que es Abraham, porque Dios lo llamó y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero como el asunto es generacional, el trato de Dios no comienza con Abraham. El pacto se confirma por medio de Abraham, pero el llamado de Dios para escoger una nación y un pueblo empieza con Eber en el capítulo 10 versículo 20, cuando vemos que Eber es llamado por Dios de la línea de Sem y que él tiene 2 hijos. Los hebreos se llaman hebreos porque son descendientes de Eber. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Eber tiene 2 hijos. Uno de ellos se llama Peleg y otro se llama Joctán. Peleg, que es en que nos vamos a enfocar ahorita para efectos de lo que vamos a explicar. Peleg, su nombre significa división, porque dice que en aquellos días la tierra fue dividida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podemos pensar muchas cosas. La ciencia nos dice que el tiempo o la época de la tierra en que los continentes estuvieron unidos como una sola masa fue hace cientos de millones y millones de años. Y bueno, ellos lo que hacen es quitar a Dios de su plan que hay con la tierra, quitan a Dios de la historia, quitan a Dios de los procesos que la misma tierra ha tenido y no consideran esta palabra. Pero en realidad, cuando los continentes, que todos los continentes como los vemos ahora, que son 5, ¿cuáles son los 5 continentes? ¿Se acuerdan? A ver, América, Asia, Europa, África, Oceanía, ¿verdad? Tenemos los 5 continentes. Originalmente, lo que los científicos o los hombres de ciencia han llamado la Pangea, que era cuando la Tierra estaba unida en un solo continente, eso no sucedió hace millones y millones y millones de años. Eso sucedió como un efecto que el diluvio que Dios trajo a la tierra. Yo les explicaba el viernes que el diluvio no solamente fue agua que cayó del cielo, que era la primera vez que sucedía, pero también la Biblia nos dice que fue que las capas de la tierra fue abierta, las fuentes de los abismos fueron abiertas, se rompió la capa de la tierra, de tal manera que el agua interna de la tierra, la capa de la tierra que tiene agua, dejó salir esos afluentes, inundó la tierra. Y una consecuencia tardía del diluvio fue la separación de lo que era solamente una superficie de tierra, se separó en los continentes. Incluso si usted ve actualmente un mapa mundi, un mapa del mundo, un globo terráqueo, se va a dar cuenta cómo efectivamente el sur de América encaja a la perfección con el continente africano. Y como el centro de Europa, si usted se da cuenta y con un poco de imaginación, pues el norte Europa encaja perfectamente con el Golfo de México y aún con las islas, y el norte de Europa encaja perfectamente con el norte de América, donde está Estados Unidos y Canadá. Incluso la isla que es la Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, todavía también encaja perfectamente ahí. Oceanía se ve cómo se desprendió de la parte sur de Asia. Entonces podemos encontrar cómo era solamente todo una sola tierra. Pero en los días que Eber tiene a su hijo Peleg, ¿qué pasó con la tierra? La tierra se dividió y tomó la forma que actualmente tiene. Y por eso Eber le pone a su hijo Peleg. Esa es una explicación. Pero yo le voy a dar otra perspectiva que tiene que ver con una aplicación espiritual. Cuando Eber tiene a su hijo Peleg y sucede la división de la tierra, lo que determina por esa causa que cada grupo de personas, cada clan familiar se establezca en algún punto de la tierra, lo que quiere decir esa división es también un cambio de naturaleza. Esta separación o esta división que vemos que se da en la tierra en los días de Peleg tiene que ver con el principio de Génesis 1:3 del primer día donde Dios creó la luz. Y dice, y creó Dios la luz y separó Dios la luz
de las tinieblas, porque la naturaleza de la luz es una y la naturaleza de las tinieblas es otra totalmente diferente. Por naturaleza no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y hay una separación. Dios separa la naturaleza de lo que está en luz de la naturaleza que está en tinieblas. La luz nos habla de la vida de Dios en nosotros, de su revelación, de su poder, de su autoridad obrando en nosotros, y las tinieblas nos hablan de aquello que está condenado a la muerte, porque en eso hay obscuridad, hay temor, hay incertidumbre, no hay sentidos claros para poder conectar con Dios. El que está cegado está en tinieblas. El que tiene los ojos, los oídos, sus sentidos no ejercitados para conectar con el Señor está en tinieblas. Por lo tanto, la naturaleza del que está en tinieblas es hijo de pecado, hijo de desobediencia, hijo que está sujeto a la muerte. El que está en la luz es hijo de la revelación, hijo de la autoridad y el poder que viene de Dios, el hijo de vida. Por lo tanto, en él está la capacidad por naturaleza de tener la vida de Dios. Entonces hay una separación. Eber está estableciendo: en los días de Peleg se divide la tierra, es decir, nosotros tenemos la palabra de Dios de que no podemos mezclarnos con otros, de que somos un pueblo escogido, una familia que Dios ha reservado en la tierra para hacer su voluntad. Es mi oración en este día que ustedes como familias, esta congregación Amistad Cristiana de Irapuato, sea una familia de Dios apartada, separada de las tinieblas que hay en el mundo, para que la vida de Dios pueda ser manifiesta a través de cada uno de ustedes. Esa es mi oración, eso es lo que yo le pido a Dios en este día. Pero no solamente eso, sino que el mismo nombre de Eber, eso ya lo vimos, una aplicación con su hijo Peleg, pero el mismo nombre de Eber, que es de donde viene el gentilicio del pueblo hebreo, el nombre Eber significa, si usted lo estudia, si usted lo busca, el nombre Eber significa uno que cruza. Eso significa Eber. Eber quiere decir que su nombre está implícita la idea en su nombre de alguien que está en este lugar, en un estado, en una condición, pero que anhela alcanzar un estado, una condición que no tiene ahora, pero que está delante de sus ojos, y que pasar de esta naturaleza y de esta condición necesita hacer un cruce para poder tomar todo lo que está en función de esta otra naturaleza. Por eso los hebreos tienen que cruzar. Abraham, como el padre de la nación hebrea, como el padre de Israel, él tiene que cruzar los desiertos para poder llegar a la tierra prometida que Dios le dio en palabra. El pueblo de Israel, cuando está en Egipto, él tiene que pasar de un estado de esclavitud, de un estado de estar sometidos. Ellos tienen que pasar ahora a un estado de libertad, pero no puede pasar de la esclavitud a la libertad como nación si primero no son capaces de cruzar el primer nivel, el Mar Rojo, abrirse el mar, cruzar el mar. No son capaces de cambiar de naturaleza y de salir de la esclavitud si no cruzan 40 años el desierto. Y una vez que han cruzado 40 años el desierto, ahora tienen que cruzar el río Jordán para poder entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, hebreo es uno que ¿qué? Que cruzan. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y para qué va a cruzar? Para tener un cambio de naturaleza, de una condición a otra. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, por eso Pablo, ya haciendo una recapitulación, Pablo dice: yo me presenté a ustedes no para convencerlos con palabras de sabiduría humana. Yo me presenté a ustedes para presentarles el testimonio de Dios. Y este testimonio está presente en Jesucristo. ¿Pero en Jesucristo qué? Porque yo le voy a decir algo: ninguno de nosotros puede cambiar el estado en el que nos encontramos, la circunstancia en la que vivimos. Ninguno de nosotros es capaz de ser transformado verdaderamente si primero no hacemos este cruce. Y para hacer el cruce, para hacer este cruce, en la palabra cruzar está implícita una palabra. ¿Cuál es la palabra que está implícita en la palabra cruzar? ¿Qué tenemos ahí? La cruz. Quiere decir que si usted quiere cambiar de un estado, de una circunstancia, de un nivel en su vida, para poder alcanzar la promesa y el estado que Dios ha puesto delante de sus ojos, que tiene que ver con la fe, el primer paso es que usted tiene que cruzar. Y cruzar para nosotros es ir a
a la cruz. Por eso Jesús dijo: cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tiene que hacer tres cosas. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz cada día. Y tercero, seguirme. Si no pasas por la cruz, tu naturaleza, tu condición, tu estado no va a cambiar. Por eso Jesús, cuando estaba hablando fíjese cómo lo dijo Jesús a uno de los discípulos en Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. Vea cómo es la idea que él está presentando, porque ellos Jesús está viviendo en el Israel de su tiempo, y todos los que están ahí por nacimiento, por gentilicio, son israelitas. Pero la expresión que él tiene con uno de sus discípulos, en el 1 número 47, dice que cuando Jesús, estoy en Juan 1:47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús dijo de él: he aquí un verdadero ¿qué? Israelita, porque en él no hay engaño. Él es un verdadero hebreo, no solamente por nacimiento. No es israelita porque viene de la línea de Jacob. Todos los que están aquí vienen de la línea de Jacob: los maestros de la ley, los fariseos, los doctores, los profetas. Todos los que están aquí son de Israel. Pero tú eres un verdadero israelita, tú eres un verdadero hebreo, porque en ti yo veo la obra de la cruz que te ha transformado. Y eso que Jesús todavía no había muerto en la cruz, pero él, que ve todas las cosas, podía determinar la obra que de Dios se estaba haciendo en Natanael, que le dijo: tú sí eres un verdadero israelita, porque has cruzado de este estado, de esta condición a otra. Has pasado por la cruz aún sin tener la revelación de ella. Pero para nosotros que tenemos 2000 años por lo menos de avance con respecto a Natanael, vivir en la cruz es una constante. Pablo dijo en Gálatas 2:20, dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él dijo en el versículo 19: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Si usted no pasa por la cruz, no va a experimentar ese cambio de naturaleza ni de circunstancia. Y quiero mostrarle una historia que nos habla precisamente de este punto, porque todos nosotros que estamos aquí asumimos que estamos en la cruz, creemos que hemos pasado por la cruz. Pero yo quiero decirle que aún estando en la cruz, si no tiene esta revelación del Hijo, no va a haber este cambio de naturaleza que es necesario para heredar la vida eterna. Si vamos a la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 23, vamos a ver la historia que nos presenta ese evangelio, hablando de la muerte de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 32. Vamos a leer algunos versículos, me voy a brincar otros, pero vamos a comenzar en el 23:32. Dice: llevaban también con él a otros dos, que eran ¿qué? ¿Qué eran estos cuates? Eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores también los crucificaron. A los malhechores también los crucificaron. Y pusieron a uno a su derecha y el otro a la izquierda. ¿Estamos bien? Y luego dice el versículo número 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, tenemos la historia de estos dos malhechores que también fueron crucificados con Jesús. Es muy interesante porque la historia nos habla, un historiador judío llamado Flavio Josefo nos habla de cómo aquellos que eran sentenciados a la cruz, aquellos malhechores que eran condenados a tener una muerte de cruz, muchas veces ni siquiera llegaban al castigo de ser crucificado. Este historiador nos da una estadística donde más o menos 7, 8 de cada 10 que eran sentenciados a la cruz morían en el proceso anterior, que era el proceso de ser flagelados en el patíbulo.
Cuando veamos a los que iban a ser crucificados, primero los ponían en un poste que tenía una altura, no era un poste alto, sino era una altura más o menos como de 1 metro, 90 centímetros, y totalmente desnudo al sentenciado lo amarraban al patíbulo. Y porque vemos algunas imágenes, algunas ilustraciones de cómo a Jesús, cuando le dieron este castigo, él estaba como sin la túnica y solamente como una especie de calzón o de taparrabo que tenía ahí para poder ser sentenciado, pero en realidad parte del castigo era ser expuesto, totalmente descubierto, totalmente desnudo. Y a Jesús lo amarraron en esa condición al patíbulo, y venía un soldado romano especialmente capacitado para infligir ese castigo. No era un castigo que cualquier soldado podía ejecutar, o que un guardia podía llamar y decía ven tú y azota al sentenciado. No, era un soldado especialmente calificado y entrenado para dar este castigo. Lo hacía con un látigo de cuerdas cortas, no tan largas, que se llamaba flagelo. Y el flagelo tenía este mazo de cuerdas que en realidad eran algunas veces cuerda, algunas veces eran tripas de animales que se usaban para poderle dar esa flexibilidad. Y en la punta de cada uno de los flagelos tenía pedazos de hueso de animal afilado o pedazos de esquirlas de metal, que eran las rebabas de los metales con los que hacían las armas, las armaduras o las herramientas de trabajo. Amarraban esas esquirlas a las puntas del flagelo. Y el soldado, según la ley romana, tenía que azotar al condenado con 40 azotes menos uno. O sea, le daba 39 azotes. Y el flagelo, al estar el cuerpo totalmente desnudo y el soldado ejecutar el golpe, el flagelo tenía la capacidad de engancharse a la piel y al cuerpo del sentenciado, de tal forma que desde la cabeza, cuando llevaba el golpe, las esquirlas se atoraban. Y cuando una cosa es dar el golpe para que se enganche, ¿no? Y otra cosa es jalar el flagelo para poder dar el siguiente azote. Entonces, cuando hacían este movimiento, se encarnaba y desgarraba la piel, la carne, las costillas, las nalgas, las piernas, los talones, completamente destrozaba el cuerpo del sentenciado. Flavio Josefo, que fue un historiador que presenció muchas crucifixiones y muchos procesos de esto, dice que de cada 10 que iban a la crucifixión, más o menos 7 u 8 se morían desangrados, eviscerados, desgarrados en el patíbulo. No llegaban a cargar la cruz ni a ser crucificados, porque morían de una hemorragia masiva, totalmente desangrados en el patíbulo. Sin embargo, Jesús soporta el castigo que le dan y carga la cruz más o menos por kilómetro, 1100 metros, 1200 metros, desde el patio de Pilatos hasta el monte de la Calavera, donde finalmente lo crucifican. Junto a él, nos dice la escritura, el evangelio de Lucas, que había 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sí es derecha, izquierda? Como soy disléxico, luego digo más los lados, pero uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice la escritura que cuando estaba en esta condición de cruz, mire, la Biblia no nos dice qué hicieron o por qué estaban ahí, solamente nos dice que eran ladrones, malhechores, los que estaban sentenciados junto a Jesús. No nos dice sus nombres. Ahora, yo le voy a decir algo: la historia, no la Biblia. ¿Sí está clara la diferencia? La historia nos dice que cada uno de estos malhechores tenía un nombre. No lo dice la Biblia. No vaya a salir este domingo diciendo no, que la Biblia dice que no. La historia nos dice que uno de los ladrones se llamaba Dimas y otro de los ladrones se llamaba Gestas. Entonces tenemos a Dimas y tenemos a Gestas. Y cuando estaban a un lado cada uno de ellos de Jesucristo crucificado, uno de ellos le dijo, ese es el ladrón o el malhechor llamado Gestas. Gestas le dijo al Señor: Señor, estamos siendo crucificados juntamente contigo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado. Gestas, este malhechor, este ladrón, estaba siendo crucificado juntamente con Cristo, y no en un sentido espiritual, no en un sentido de aplicación. Literalmente, Gestas estaba siendo crucificado juntamente con Cristo. Pero fíjese la línea de pensamiento
de Gestas. Gestas le dijo al Señor: Señor, nosotros queremos creer en ti. Nosotros queremos creer que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, si verdaderamente tú eres el Salvador que ha venido a este mundo, yo te pido que manifiestes tu poder. Bájate de la cruz, y cuando tú te bajes de la cruz, de pasada, libéranos también a nosotros de este dolor, de este castigo, porque tú eres el que tiene la capacidad, el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Sí se da cuenta de lo que estaba pidiendo Gestas? Ahora, dígame usted, yo no quiero decir nada, pero dígame usted, sinceramente, ¿no se parece su declaración a las tantas oraciones que hemos hecho nosotros a lo largo de la vida cristiana? Y nos encontramos a cristianos que dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero le decimos al Señor: Señor, si verdaderamente quieres que confíe en ti, si verdaderamente eres real, yo no te veo en mi circunstancia. ¿Por qué no obras para darme tu bendición? ¿Por qué no derrotas a mis enemigos? Yo quiero creer en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tienes poder. Pero si verdaderamente existes, si eres real, haz una obra por mí. Sáname mi enfermedad. Quítame la bronca, que mi familia regrese, que me ayudes en esta situación, que me des los recursos, que me des el trabajo, que me ayudes. ¿Sí o no? Que muchas de nuestras oraciones están en función de la oración de Gestas. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Ahora, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no sea válido pedir por cada una de estas cosas. El problema es lo que nosotros estamos buscando de Dios, donde Dios, o Él es el Dios, o nosotros somos los dioses que tenemos que ser servidos por Él. ¿Quién es Dios entre nosotros? Porque nosotros vamos y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, dame una prueba, confírmame, muéstrame, yo quiero creer, pero haz lo que yo necesito para que entonces yo pueda creer. Y tenemos una oración como la oración de Gestas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, no quiero decir quién, pero cada quien sabe. Por otro lado, tenemos al otro ladrón que también estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo se llamaba este ladrón? No diga usted al salir de aquí que yo dije que la Biblia dice que el ladrón se llamaba Dimas. La Biblia no dice. Eso lo digo yo, basado, sustentado en la historia. No. El otro ladrón, que era Dimas, que también estaba siendo clavado en la cruz, volteó a ver a Gestas y le dijo: Gestas, ¿por qué apesta? Ah, no, eso no le dijo. No, eso no le dijo. Eso tampoco lo dijo, ni lo dice la Biblia, ni la historia lo dice. Eso es una rima muy mala que ahorita se me ocurrió. Pero Dimas está en la cruz, al otro lado del Señor, juntamente crucificado con Cristo. Y Dimas le dice a Gestas: Gestas, tú y yo somos malhechores, tú y yo somos culpables. Nuestros delitos delante de la ley, somos ladrones, somos malhechores. La ley dice en Deuteronomio capítulo 8, no le dijo el versículo, pero le dice: la ley dice que por causa de nuestros pecados nosotros debemos ser colgados en un madero. Y aquí estamos tú y yo, Gestas, condenados por nuestro propio pecado. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes pueden reconocer que según la Escritura lo único que merecíamos era la muerte y la condenación, por cuanto todos pecamos y estamos ¿qué? Destituidos, fuera de la gloria de Dios? Mientras no seamos conscientes de la condición en la que estábamos, no vamos a poder cambiar nuestra naturaleza. Mientras no seamos conscientes de la necesidad verdadera que tenemos de ir a la cruz, nunca vamos a ser agradecidos ni entender la misericordia, la gracia y el favor que recibimos. Cuando Dimas estaba en la cruz, le dijo a Gestas: nosotros estamos siendo colgados en este madero por causa de nuestros pecados, pero Él, siendo inocente, el Hijo de Dios, el verdadero Dios que ha venido a la tierra despojándose de su gloria en el cielo, Él, siendo inocente, se ha entregado por nosotros en la cruz para derramar su sangre y perdonarnos de todos nuestros pecados. Y esa es la fe que tenemos, que Cristo nos dio vida estando muertos y condenados por nuestros pecados. Esa es la fe que tenemos. Y entonces, cuando Dimas, que está juntamente crucificado con Cristo, reconoce que Él es malhechor y que es justo que Él esté en la cruz y que Él es inocente y que Él debería estar en una condición de naturaleza superior, Él le dice: Señor,
Yo no te pido lo mismo que te pide Gestas. Yo no te pido que tú te bajes, que me bajes a mí, que soluciones mi problema, que soluciones mi rollo, que me des la sanidad para mi enfermedad, que me des los recursos que no tengo, que tú me ayudes a sentirme mejor de lo que me siento ahora. No, Señor, yo no te voy a pedir lo mismo que te pidió Gestas. Yo te pido solamente una cosa: que el día que tú regreses, que el día que tú vengas en tu reino, tú te acuerdes de mí. Y nosotros como iglesia estamos esperando, anhelando profundamente el regreso de nuestro Señor, y le decimos: Señor, no importa si en este mundo y en esta circunstancia nos toca padecer el dolor, el sufrimiento de ser peregrinos en la tierra, tú eres justo, tú sabes por qué haces las cosas, tu voluntad es perfecta, y yo no voy a juzgar mi relación contigo, ni voy a juzgar tu obra, ni te voy a cuestionar el por qué yo vivo de esta forma, por qué a mí sí y al otro no. Yo solamente espero una cosa: mi fe en ti es suficiente para creer que el día que tú regreses a la tierra, yo voy a estar en tu memoria y tú vas a escogerme a mí para llevarme contigo por toda la eternidad. Esa es mi fe, y esa es la fe que yo creo que todos debemos tener en este lugar. Y cuando Dimas expresó esto de todo su corazón, el Señor le da una respuesta y le dijo: yo te doy mi palabra, te doy mi promesa de que este mismo día, hoy mismo, tú estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque nuestro Dios es un Dios de vida. Nuestro Dios es un Dios donde su obra se manifiesta en este día. La Escritura dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Lo que nosotros esperamos recibir de Dios en el futuro, el Señor dice: hoy es el día en que yo me he acordado de ti. Este es el día en que tú tienes el poder y la autoridad para vivir en mi palabra, porque mi palabra te dice que tú estás conmigo hoy en el paraíso. Y saber que en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestra dificultad, en medio de la prueba más férrea que podemos atravesar mientras somos peregrinos en esta tierra, tenemos la bendición de Dios para decir que en este día estamos en la memoria de nuestro Dios, y en este día podemos estar bajo su bendición en el mismo paraíso establecido por Dios en esta ciudad de Irapuato. Esa es la gloria de Dios. Pero tenemos que recordar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo le digo, todos nosotros estamos aquí y decimos que estamos crucificados juntamente con Cristo. Está bien, yo le creo. Pero ¿de qué forma está crucificado juntamente con Cristo? ¿Como Gestas o como Dimas? ¿Cómo quiere estar? Y yo voy a orar, quiero que oremos juntos para pedirle al Señor en este día que Él traiga la convicción a nuestro corazón de saber cuál es el lugar que Él tiene y cuál es el lugar que nosotros tenemos. Y que por causa de su justicia, su amor y de su gracia, aún en este tiempo, por muy difícil que pueda ser lo que estamos viviendo, nuestra fe es suficiente para declarar su reino en medio de nosotros. A veces oramos como en automático, pero yo quiero que en esta tarde usted pueda ser consciente de lo que le va a pedir al Señor, de lo que va a declarar con su boca, porque puede tener alguna de estas dos actitudes. Pero ¿cuál va a ser la actitud con la que en este día se va a presentar delante de Dios? Hemos venido a este lugar este día, pudiendo estar en cualquier otro lugar, probablemente haciendo alguna actividad, cumpliendo con alguna labor de trabajo, atendiendo algún asunto, simplemente descansando. Pero todos nosotros podemos reconocer que solamente en nuestro Dios hay vida. Y si hemos apartado este tiempo para congregarnos y reunirnos como familias y poder atender a la voz de nuestro Dios, más nos vale que nuestro corazón esté alineado a su voluntad. Por eso, independientemente de la circunstancia, de la dificultad, de la prueba, de ese problema que se está presentando en su vida en este tiempo, independientemente de las cosas que usted cree que necesita, incluyendo aún esa sanidad en el cuerpo
por la que usted está clamando, aún incluyendo esa provisión que está buscando de parte de Dios para salir de un problema tremendo. Yo le quiero decir algo: sobre todas esas cosas, la autoridad de nuestro Dios tiene el poder y la capacidad de vencerlas absolutamente. En nuestro Dios está el poder y la autoridad para derribar cualquier muro, por muy alto que pueda parecer, por abrir las puertas que pudieran parecer completamente cerradas. En la autoridad de nuestro Dios está la vida para declarar la sanidad hoy sobre cualquier enfermedad o dolencia que usted tenga en el cuerpo, porque la Escritura nos enseña que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido completamente sanados, y que Él llevó nuestra enfermedad y nuestras dolencias en la cruz. La Escritura nos enseña que aunque viniera un ejército completo y que hiciera un campamento alrededor de nosotros y nos amenazara y intentara causar miedo en nuestro corazón, el Señor se levantaría como un poderoso gigante en medio de nosotros para derrotar a todos nuestros enemigos. La palabra ha sido hablada en este día, y sobre todas esas circunstancias nuestro Dios tiene el poder y la autoridad. Por eso en este día yo no quisiera que usted se enfocara en esas cosas que acabamos de enlistar, que esas cosas las hiciera a un lado completamente, y que solamente en este día le diga al Señor: Señor, yo reconozco que tú eres el Dios verdadero, el Dios que descendió del cielo y que tomó la forma de cada uno de nosotros, el Dios verdadero que se humilló a sí mismo para hacerse semejante a nosotros, y aún siendo siervo y esclavo de cada uno de nosotros mientras estuvo en la tierra, para ser molido por nuestros pecados, clavadas sus manos y sus pies, abierto su costado y partido su corazón, del cual salió agua y sangre, agua para limpiarnos completamente, y sangre para darnos identidad como familia, para hacernos llamar sus hijos. Por eso en este día, Señor, no te quiero pedir ninguna cosa, sino solamente aquello que aquel malhechor que reconoció en su condición, estando en la cruz juntamente contigo, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, ten memoria de mis oraciones. Señor, ten memoria de cada una de las plegarias que yo he levantado en este lugar. Señor, ten memoria de las veces que yo he levantado mi voz para rendirme completamente a ti y a tu voluntad. Señor, ten memoria de cuántas veces yo he reconocido que te necesito a ti sobre cualquier circunstancia. Señor, en este día yo no te pido absolutamente nada, sino que cuando tú vengas en tu reino, yo pueda estar cerca de ti, yo pueda estar contigo y pueda contemplar tu rostro por toda la eternidad. Señor, que tu salvación hoy se haga manifiesta en medio de nosotros. Que tu bendición se establezca en este lugar sobre el corazón de aquellos que te buscan sinceramente.